sea mejor que el otro. Lo que estoy diciendo es que el otro, al cambiar la Constitución, pone en riesgo el tipo de instituciones que van a salir después de ese proceso de caja negra. Porque efectivamente vas a entrar a una caja negra en la cual no tienes idea hacia dónde vas a salir, hacia algo positivo o hacia algo negativo. ¿Y qué pasa en esta misma línea si el modelo económico se sostiene y no comienza a ocurrir algo que creo todos percibimos y demandamos? Que en efecto haya más inclusión social, que haya menos diferencias entre peruanos, entre ricos y pobres, que haya menos desigualdad en el fondo. ¿Qué pasa si el modelo sigue sin garantizar esas posibilidades? Mira, no hay crecimiento sin entender que el proceso requiere de ciertas claves específicas. En primer lugar, tú requieres de un buen modelo económico. Necesitas de ciertas variables que están dirigidas a crecer. Apertura comercial, estabilidad económica, mejores instituciones, inversión en infraestructura y en capital humano, etcétera, etcétera. Segundo, tienes que ser consistente con tu modelo. Tú no puedes estar cambiando el modelo porque lo que generas es incertidumbre y con eso dejas en penumbra a algunos inversionistas potenciales. Pero en tercer lugar, hay que tener paciencia. Nosotros hemos reducido como país, porque eso no lo hace el Estado. El crecimiento económico que ha tenido el Perú es el trabajo que han tenido las personas que trabajan en este canal, las personas que están vendiendo sándwiches en la esquina, la señora que atiende con un café, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, el nacionalismo dice que lo que hay es que nacionalizar la economía y con eso ellos pretenden vendernos la idea de que a través de su modelo económico la economía va a ser más peruana que extranjera, ¿correcto? Bueno, habría que hacerles notar que el año pasado, del 100% de inversión, 78% fue nacional. 78% de la inversión que se generó el año pasado fue hecha por peruanos. Entonces, a lo que iba es que este modelo está dando resultados. Con algunos ajustes necesarios, calidad institucional sin ninguna duda, ha reducido la pobreza de 54% en el 2001 a 31% en el 2010. Es incontrastable, eso es una... Okay. Así es, todo lo Pero no solo hay que enfocarse en la reducción de la pobreza, sino como tú bien has dicho, en la desigualdad y en la inclusión. Así es, porque esos datos son de reducción de la pobreza monetaria, siguen habiendo problemas sin resolver. Pero si tú lo mides desde el punto de vista, por ejemplo, del coeficiente de Gini, que lo que mide es la distribución de riqueza entre ricos y pobres, de una economía más igual a una más desigual, el coeficiente ha mejorado de 0.54 a 0.48. O sea, ha habido una mejora sustancial. Por otro lado, si tú miras las mejoras en ingresos por quintiles, el quintil 5 de mayores ingresos creció entre el 2003 y el 2010 en 18%, mientras que el quintil 1 entre el 2003 y el 2010 creció en 84%. Dato interesante. Ok, ahora, sería un poco cínico decir que con eso todos deberíamos estar saltando en un pie. Evidentemente, los peruanos necesitamos de mejoras, de reformas. Hay 9 millones de peruanos que siguen viviendo todavía bajo la línea de pobreza y algunos cuantos millones más que son millones de personas que están viviendo marginalmente por encima de la línea y que, claro, porque están encima de los $2 al día no son considerados, pero que siguen viviendo con grandes necesidades. Ahí lo que se necesitan son reformas y esas reformas se conocen, eso es lo más penoso. No es que la ciencia económica no haya dicho, si usted quiere crecer, tiene que hacer estas reformas. Esas reformas se conocen, si no se hacen es más por voluntad política que por otra cosa. Quiero tomar un dato ya para terminar porque el tiempo nos gana, que usted ha dado ese nivel de inversión de 78% que es inversión nacional, inversión de peruanos. Si es inversión de peruanos y es tan fuerte, salga quien salga, es una inversión que no se va a ir, es una inversión que se va a mantener en el país. La gente va a tener que seguir invirtiendo. El pequeño bodeguero tendrá que mejorar su bodega, la pequeña, ¿no es cierto?, la pequeña peluquería tendrá que tener un asiento más para otra cliente y tendrán que ir creciendo. ¿Por qué pensar entonces nuevamente que el gobierno nacionalista ahuyentaría tanto esas inversiones? A mí me gustaría ser tan optimista como eres tú. De hecho, siendo peruano, viviendo en Perú, y yo voy a seguir radicando en Perú, salga quien salga, me encantaría que eso sea cierto, pero como economista entiendo cómo funcionan las personas frente a ambientes y a decisiones de políticas públicas. Cuando una persona propone que la propiedad privada debe tener un carácter social, eso lo que hace es espanta a cualquier inversionista, grande o chico. Cuando las libertades individuales se ponen en signos de interrogación,
eso también pone señales difíciles para una persona que quiere invertir. Los grandes inversionistas en un mundo globalizado lo que hacen es mudan rápidamente sus capitales a otros países. Así es. Entonces, los que nos quedamos somos los pequeños hombres de a pie que tenemos que salir adelante con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo, que se nos hace más difícil porque son estos grandes capitales los que a veces generan grandes puestos de trabajo que generan a su vez gran consumo. Te doy un dato para... Eso es verdad, dinamiza muchísimo. Se ha dicho mucho que la economía peruana es primaria exportadora, ¿verdad? Lo tienes que haber escuchado, sí. Porque para empezar en el debate técnico lo dijo el señor Coburtero. Sí. Bueno, lo último que es la economía peruana es primaria exportadora. La economía peruana es una economía de servicios. Del PBI, minería, que es específicamente a lo que se refieren con primario exportador, es solo el 7% del PBI. Servicios, entre servicios, comercio y construcción, suman 61% del PBI. Claro. Entonces, estas personas tienen que cambiarse el chip, tienen que dejar de pensar en esos modelos de economías agrario-industriales, que es de lo que escriben en las 198 páginas. Ellos hablan de regresar a una estructura productiva agrícola industrial, cuando el mundo entero está en servicios. Tú mira la economía norteamericana, 75% de servicios. Mira la economía europea, 76% de servicios. Mira la economía brasilera, 68% de servicios. Ahora, interesante. ¿Cuál es el problema? Que lo que define los salarios no son los PBIs, marcos macroeconómicos multianuales, es la productividad de cada persona. Así es. Y en el sector servicios, que es la parte más importante del PBI, la productividad peruana, como porcentaje de la productividad norteamericana, que es una especie de línea de base a nivel mundial, es el 6%. O sea, tenemos una brecha de productividad inmensa. Claro. Entonces, las políticas públicas tienen que estar dirigidas hacia eso. Sin duda. Un sector servicios, que es por naturaleza, un sector dinámico, no puede tener leyes laborales del siglo XIX, donde se estaba comenzando a industrializar el mundo. Entonces tú tenías grandes centros de manufactura donde había pues ciertos tipos de contratos laborales que eran de alguna manera... ¿no? Entonces tenemos que cambiar la forma de ver la economía. Muy interesante haber conversado con usted, señor Garrido Kegli. Y le propongo hacerlo de nuevo mientras siga avanzando esta campaña y seguir analizando estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien, el debate está ahí, la conversación es esa. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hacemos una pausa.